Buenos días a todas, muchas gracias por conectarte a esta plática especial de tanatología que habla acerca del perdón en el duelo. Vamos a hablar acerca de qué es el perdón, qué no es el perdón, qué hago con lo que siento, el perdón en medio del duelo y es posible perdonar. Voy a ponerlo. Eso, así está mucho mejor, se ve mejor. Bien, ¿qué es el perdón? El perdón es una decisión absolutamente personal. Libera el corazón de ataduras, brinda paz, es amor por otros y es amor por ti. Se puede ser feliz nuevamente y se libera la carga emocional de las memorias. Voy a compartir con ustedes cada punto para que quede un poco más claro. ¿Por qué digo que es una decisión absolutamente personal? Porque cada uno de nosotros decidimos perdonar o no hacerlo. Muchas veces decimos, es que yo quiero perdonar, pero no puedo. O decimos lo contrario, es que no lo quiero perdonar. No quiero perdonar a las personas, no quiero perdonar a alguien en especial o no puedo perdonarme a mí mismo. Y déjame decirte que en este sentido todas las personas tenemos la capacidad de decidir si queremos perdonar o no. Cuando nosotros decidimos perdonar, sean circunstancias, personas o a nosotros mismos, liberamos nuestro corazón de ataduras. ¿Cuáles son esas ataduras? El resentimiento, la amargura, la tristeza, el dolor, y solamente lo digo por mencionar algunas cosas. Y obviamente toda esa liberación te lleva a tener una sensación y un sentimiento de paz. Es como decir, lo solté. Al fin me siento liberada de esta carga emocional que no me dejaba estar en paz. ¿Por qué hablo del amor en específico? Porque el amor es la parte fundamental que nos lleva a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Siempre pensamos con amor en pro de nuestros seres amados, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro esposo, nuestra pareja, nuestra familia, pero se nos olvida muchas veces el amor propio. Estoy hablando aquí un tema que va de la mano con el tema de autoestima, pero el amor propio tiene una concepción equivocada y en esto tiene mucho que ver la mercadotecnia, porque me quiero, me compro, porque me quiero, me merezco tal o cual cosa, porque me quiero, y la verdad es que el amor no es eso, no es que te compres todo lo que quieres, que a veces lo único que hacemos es inflar la tarjeta de crédito, o nos gastamos un dinero que no debimos de habernos gastado. Pasan muchas cosas. El amor no es eso. El amor es la valoración de de nuestra persona, de nuestro jardín interior. Por eso puse esta foto que me encantó, porque tiene eh, muchos sentimientos, muchos pensamientos, los pensamientos que dan lugar a lo que sentimos. Y obviamente el amor es lo que nos va a llevar a tomar la decisión de perdonar. ¿Para qué? Para liberar el corazón de esas ataduras. Se puede ser feliz nuevamente. Obviamente, si yo tengo el corazón liberado de esas ataduras y me siento en paz, voy a poder sonreír y ser feliz nuevamente sin esa carga emocional que me provocan las memorias. Todos en la vida hemos sido lastimados, todos en la vida hemos lastimado a otras personas, pero cuando nosotros hacemos el recuento de estas circunstancias a la luz de lo que estamos sintiendo, viviendo en el presente, comenzamos a juzgar. Eso es el perdón. ¿Qué
no es el perdón? Dicen por ahí, el refrán popular dice, perdonar es olvidar. No es cierto. No podemos olvidar lo vivido, no podemos olvidar lo que hayamos eh, sentido ante una circunstancia determinada. No podemos olvidar nuestra vida. ¿Por qué? Porque está en nuestra memoria y está en nuestro corazón. Así es que decir perdonar es olvidar no es verdad. Insisto mucho en perdonar es liberar el corazón de la carga emocional. Son cosas diferentes. No es reconciliación. Muchas veces pensamos, es que si perdono a tal o cual persona, tengo que convivir nuevamente con esta persona, tengo que acercarme nuevamente con ella. No es así. No es reconciliación. Obviamente dependiendo de las circunstancias. Pero tampoco es debilidad. Yo no perdono porque si perdono, tengo la idea de que soy débil, de que soy frágil, de que di mi brazo a torcer. Aquí viene la parte de decir no es derrota. El perdón no es eso tampoco. Tampoco es resignación de decir pues no me queda de otra más que hacerlo. Quiero estar en paz, así es que ahí lo suelto y pues ya ni modo. Las cosas fueron como fueron y así lo dejo. El perdón tampoco es resignación. El perdón no es un favor, no es un favor para la otra persona y tampoco es un favor para ti, es un regalo, sobre todo el regalo que le das a tu propio corazón. ¿Por qué hablo de esto en específico? Porque muchas veces decimos, es que si yo no lo perdono, es como si dejara de lado la ofensa o aquello que me hizo sentir tan mal. Entonces, decido no perdonar. Empiezas a guardar todo ese resentimiento que con el tiempo se vuelve amargura. No le estás haciendo un favor a la otra persona. La otra persona después puede andar por la vida sin enterarse de qué estás pensando, qué estás sintiendo, y tú eres la única que está cargando con ese sentimiento que te taladra el corazón. Y por último, el perdón no es un don. ¿En qué sentido lo digo? Dicen muchas personas, es que tiene el don de perdonar. No, el perdón es una decisión. Imagínate que de todos los seres humanos que somos en este planeta, algunos tuvieran el don del perdón, sobre todo conectado tal vez con personas muy cercanas a una religión o alguna práctica, y dicen, bueno, es que por ser quien es y como es, tiene el don del perdón. No es así. Todos podemos ejercer el perdón. El perdón es una decisión, no es un don. ¿Y qué hago con lo que siento? En este sentido quiero decirte, existe una conexión entre lo que pensamos y sentimos. Tus sentimientos hacia otras personas y tus sentimientos hacia ti misma. ¿Por qué hablo de la conexión entre lo que pensamos y sentimos? Porque somos personas, somos seres humanos, somos seres integrales. Somos mente, espíritu y cuerpo. Y ninguno de los tres está separado el uno del otro. Entonces, en esa conexión, cuando algo pasa que nos mueve, que nos ofende, que nos hace sentir muy mal, comenzamos a elaborar un pensamiento que da lugar a nuestros sentimientos. Y en la medida que alimentamos ese pensamiento, el sentimiento va creciendo. Imagínate una relación de amigos. Conoces a una persona que de momento te cae bien. Dices, me agrada su tono, me gusta lo que hace, me gusta cómo piensa. Y conforme va pasando el tiempo y que vas conviviendo con esa persona, tu afinidad va dando lugar a los sentimientos de agrado, de cariño y de amor que tendrás por esa persona.
llámese amiga, amigo o la pareja. Tú lo conoces a alguien y inmediatamente dices, siento que te amo. No es cierto, te sientes cómoda con esa persona. Si tienes una amiga, tu mejor amiga, que la hayas tenido tiempo atrás o que la tengas actualmente, fue el tiempo y sus experiencias lo que cultivó esa amistad y por lo tanto el cariño, el amor que le puedes tener. Pero lo mismo pasa con las situaciones desagradables. Pasa algo o recibimos algo de alguien que nos ofende y que nos lastima. Y entonces nosotros empezamos a alimentar todo ese pensamiento que da lugar al resentimiento, al odio, a la tristeza. Y cuando hemos perdido a un ser querido, empezamos a ver el pasado con los ojos del dolor del presente, con la ausencia y empezamos a juzgar lo que no hicimos, lo que no dijimos. Vamos a hablar de eso más adelante. En este punto quiero abordar primero qué son los sentimientos hacia otras personas. Y enfocado a la parte que es desagradable. Los sentimientos hacia otras personas que son la base de las acciones, las palabras que agreden tus valores, el respeto que consideras por ti misma, tus expectativas y mucho más. Cuando estamos atravesando por el duelo de un ser, de la pérdida, por la pérdida de un ser querido, tenemos muchas expectativas sobre otras personas, la familia, la pareja, los amigos, el médico, sobre nosotros mismos, como tal vez como cuidadores, y si no somos cuidadores, tal vez en la relación que tenemos con este ser amado. Pero resulta que ocurre algo y entonces todo eso que agrede a nuestros valores, respeto, expectativas, nos causa desilusión, enojo, decepción, da lugar al resentimiento y también la sorpresa. Me sorprendo de la actitud de otra persona que no cubrió mis expectativas, que no respondió como yo creo que debió de haber sido en las circunstancias que estábamos viviendo. Y me causa sorpresa, pero esa sorpresa es, yo esperaba tal o cual cosa, tal o cual respuesta, y esa respuesta no llegó. Eso es muy común y pasa no solamente cuando tenemos una situación difícil con un ser amado, atravesando una situación de enfermedad hospitalaria o en casa. Sucede en todos los ámbitos de nuestra vida, en los distintos momentos y con en las distintas esferas en las que nos desenvolvemos. Eso pasa constantemente. ¿Y qué pasa con la expectativa que tengo de mí misma? ¿Qué pasa que dices, no hice lo que yo creo que debí de haber hecho? Incluso te sorprendes de ti misma. Hay que tener comprensión, hay que tener amor y hay que también revisar todo lo que pasó en ese tiempo para que puedas comprenderte y llegar a ese punto de perdón. Ahora hablemos de tus sentimientos hacia ti. Empiezas a recriminarte. Yo debí de haber hecho las cosas de una forma distinta. ¿Por qué no lo hice? Tuve el tiempo y hoy me doy cuenta que pude hacerlo y en su momento no lo hizo. Y empieza una serie de recriminaciones que lo único que hacen es que si estás atravesando por el duelo, tu duelo sea más doloroso, más largo y más profundo. El juicio, si no hay a quien culpar y a quien juzgar, nos juzgamos a nosotros mismos, te juzgas a ti misma. Y déjame decirte que nosotros somos los seres que más implacables somos con nosotros mismos, sobre todo cuando estamos frente a la pérdida de un ser amado, porque sabemos que no lo vamos a volver a ver y que no tenemos una segunda oportunidad o esa oportunidad de decir aquello que nosotros creemos que debimos de haber dicho o hecho. La falta de amor y comprensión
no me entiendo, por lo tanto no me juzgo, no comprendo porque no me he detenido a revisar las circunstancias desde un lente más comprensivo, más amoroso, más empático, y suena un poco contradictorio, pero más empatía contigo misma. Y todo eso da lugar a la culpa. La culpa es ese sentimiento de decir, perdón, de decir, me siento culpable. Y el sentimiento de tristeza obviamente se hace presente. ¿Por qué se hace presente? Porque sabemos que ya no tenemos la oportunidad de decir lo que nosotros hubiéramos querido decir o hacer cuando estaba en vida esta persona. Sin embargo, hay formas para liberar el corazón de todo esto. Quiero olvidar para que ya no me duela. Voy a tomarme un traguito de café. Entre el clima. Perdón. No podemos elegir qué recordar y qué no recordar. Nuestras vivencias están marcando nuestra vida, pero nosotros decidimos cómo es que las queremos transformar. Nos podemos autoengañar y decir, ya, lo dejé en el pasado, ya lo olvidé, ya lo perdoné, ya me perdoné. Pero sin embargo, en el momento en que tú tocas el tema, la punzada de dolor atraviesa tu corazón. Quiere decir que está presente. Y es un autoengaño. Duele. Ese es el punto. Quiero olvidar para que no me duela. El olvido no es la fórmula. El olvido no es perdón, ya sea para otros, a las circunstancias o a ti misma. Y quiero preguntarte, ¿con quién tienes resentimiento, enojo u odio? Y aquí me enfoco no solamente en términos generales, específicamente en el proceso de duelo. Puedes estar enojada con tu familia, es válido, porque tal vez la familia no respondió y sigue sin responder como tú lo necesitas o como tú quisieras. Y entonces estás enojada y no has perdonado. Con los médicos, porque crees que pudieron haber hecho más de lo que hicieron por tu ser querido. Por tus amigos, por la actitud, por las palabras, por su presencia o tal vez por la ausencia de ella. Incluso puedes estar enojada con tu ser amado porque crees que pudo haber sido diferente, ya sea para evitar las circunstancias de enfermedad, cualquiera que ésta sea. Puedes estar enojada porque falleció. Hay muchas personas que se enojan con su ser amado porque tienen un sentimiento de abandono. Me dejó y me dejó sola. Se fue y me dejó sola. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y estoy muy enojada. Eso suele suceder también con tu ser amado, dependiendo de la relación que tuviste en el pasado. En este punto quiero hacer énfasis. Si tú tuviste una relación, pensando en tus padres, por ejemplo, en donde hubo algunas circunstancias que fueron ásperas y que ante la ausencia de ellos dices, yo no tengo por qué perdonar nada, no tengo nada porque no tengo el derecho, porque ellos hicieron todo lo que pudieron, déjame decirte que eso no es perdón, porque cuando una persona ya no está con nosotros, solemos dejar de lado todo aquello que pudo haberte lastimado y te quedas con el dolor de la ausencia. Pero tampoco eso funciona, porque la vida es vida. Y si hubo heridas, hubo momentos ásperos, hubo situaciones difíciles, estas cosas se tienen que abordar para llegar al perdón y llegar a liberar tu corazón. No, el hecho de perdonar no nos coloca, no te coloca en una posición de superioridad. Por el contrario, es una postura humilde y amorosa. Y cuando digo humildad,
No hablo de ponernos de tapete. Tú no eres tapete de nadie, yo no soy tapete de nadie. Es un proceso que lleva a la paz y a la reconciliación contigo misma para dejar de sentir ese dolor que has tal vez venido teniendo de mucho tiempo atrás. Espero ser clara en este punto. Puedes estar enojada con Dios. De repente decimos, es que soy buena persona. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué falleció mi ser amado si era una buena persona? A la gente no nos pasan las cosas por ser buenos o por ser malos. Las cosas pasan porque pasan y punto. Creemos que por ser buenas personas nos merecemos lo bueno y no merecemos nada malo. Pero déjame decirte algo importante para que lo consideres. Vivimos en un mundo roto, roto absolutamente. Basta con prender la televisión y ver todo lo que pasa, no solamente en México, sino alrededor del mundo. La ruptura a través de la enfermedad, porque tenemos un cuerpo que decae con el tiempo, que enferma y que y ni siquiera sabemos ni de qué, cuándo, ni cómo. Pasan situaciones difíciles también. Vivimos en esa ruptura que este mundo es parte de este mundo. Entonces las cosas que pasan no es un castigo de Dios. A veces dicen, es que Dios me está castigando. Dios no te está castigando. Por el contrario, quiere rescatarte, quiere consolarte. Pero también esta parte es importante poderla considerar. Con la enfermedad, parece algo extraño, pero nos enojamos con la enfermedad. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué cáncer? ¿O por qué COVID? ¿O por qué? Y empezamos a enojarnos con estas circunstancias. Te puedes enojar con las circunstancias en general. Y como te decía, va muy de la mano con el mundo en el que vivimos. Y puedes estar enojada contigo misma. Puedes estar molesta, enojada y recriminándote constantemente de lo que hiciste o de lo que no hiciste en su momento. ¿Con quién estás enojada? Y esta parte es muy importante poderla ver, poderla reconocer y reconocer lo que estás sintiendo. Hay todo un diálogo para hacer esta introspección, para poderlo ir trabajando y soltando poco a poco, con mucha paciencia, con mucho amor y con mucha comprensión. Y como te decía hace un momento, ¿cómo cuidas tu jardín interior? Nuestro jardín interior, imagínate que es eso, un jardín en donde hay toda variedad de flores, toda variedad de árboles y toda variedad de plantas. Algunas más hermosas que otras, pero cada uno de nosotros decidimos qué plantar en ellas. Y muchas veces, de forma inconsciente, lo digo entre comillas, damos el permiso a otras personas de qué plantar en nuestro jardín. Con su actitud pueden plantar enojos, resentimientos, pueden plantar ira, pueden plantar cosas muy desagradables, abusos incluso. ¿Qué permites que otros planten en tu corazón? ¿Y qué te permites tú? ¿Cómo lo cuidas? Hay que empezar a sacar hierba, esa hierba que ahoga los buenos sentimientos, que ahogan la esperanza, que ahogan la libertad y que ahogan la felicidad. Es de hierbar tu jardín, pero eso, déjame decirte que no es magia, no es levantarse en la mañana y decir, hoy decido ser feliz. ¿Cómo lo vas a hacer? Y en el momento en que te tocan el punto, espérame, no me hables de esto porque hoy quiero ser feliz.
Eso no es felicidad, eso es autoengaño. Pero si tú dices, puedo tocar, puedo abordar ese punto, hablar de ello y no sentir la carga emocional que me provocaba antes, entonces tienes una felicidad auténtica. ¿Es posible perdonar? Los mitos acerca del perdón. El tiempo hará que olvide. Con el tiempo me voy a olvidar. La vida se encargará de tal o cual situación o de tal o cual persona. Las cosas de quien vienen. Esa frase es muy común. Alguien me ofendió, yo lo tomo de quien viene, pero ya te dejó la espina clavada en el corazón y sientes el enojo y ese enojo se va convirtiendo en resentimiento y ese resentimiento se va convirtiendo en amargura. Las cosas son de quien vienen, no funciona de esa forma. El otro mito, ya lo perdoné, pero cada vez que me acuerdo, ¿qué sientes? ¿Sientes dolor, rabia, enojo, tristeza? Entonces, si alguno de estos sentimientos o cualquier otro que lastime tu corazón, quiere decir que no lo has perdonado. Dice uno, ya perdoné la infidelidad del esposo, por ejemplo, pero espero que atravesar, que esté en la calle y que le haga pipí un perro. Eso no es perdón. No has liberado tu corazón de la herida de la traición. El perdón es soltar y sentir paz. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo cuidas tu jardín interior? Cada vez que nosotros y que tú tienes una expresión de autojuicio, de juzgarte a ti misma, autocondena, yo me merezco esto porque hice mal. Cada vez que tienes esos sentimientos de dolor por la culpa, todo eso empieza a quedarse en tu corazón y esa es la hierba que hay que arrancar y de raíz. Cada vez que tú dices y emites un juicio sobre otra persona, sobre su actitud, sobre sus palabras, pasa lo mismo. Tú dices, yo solo hablo, yo solo digo. No es verdad, porque de la boca emana lo que hay en el corazón. Y si tú todavía tienes dolor, rabia, enojo, tristeza, y tocas ese punto, aunque haya pasado 5 años, 10 años o 3 meses, no has perdonado. Si tú empiezas a recordar tu propia vida, tu pasado, y te duelen las decisiones que tomaste en años atrás y te provocan dolor o tristeza, no te has perdonado aún. Sigues cargando con la culpa, aún cuando haya pasado mucho tiempo. Cuando recuerdas y tienes la carga emocional, no has perdonado. Cuando hablas y dices, ya perdoné, pero la vida se lo cobrará, no has perdonado. Cuando la circunstancia tiene impacto emocional o cuando hablas de algo en específico y sientes así que tu cuerpo se tensa y que tu corazón se apachurra, no has perdonado o no te has perdonado. Y cuando dices, ya perdoné, pero, y viene la siguiente frase, eso no es perdón. Has perdonado cuando recuerdas y no tienes la carga emocional, que puedes hablar de ello de forma libre, sin sentir el dolor, rabia, enojo, tristeza. Cuando la circunstancia no tiene el impacto emocional. Ya perdoné y me siento libre y feliz. Me siento liberada, me siento libre, lo recuerdo, puedo hablar, puedo recordarlo y no afecta mi estado de ánimo
actual. He perdonado cuando comprendo sin juzgar ni para bien ni para mal. Y cuando has perdonado es que eres más fuerte. Sabes lo que quieres y lo que no quieres para tu persona. Y que la circunstancia vivida te ha dejado el aprendizaje y esa transformación que tú le das lugar para continuar con esa sensación de libertad y de fortaleza, no de debilidad, no de resignación, y no decir el tiempo se encargará o la vida se cobrará. Es ahí donde tú te das cuenta que has perdonado. Y como te decía, el perdón no es olvido, tampoco es reconciliación. Es un acto de amor. La falta de perdón es similar a tomarte el veneno y esperar que el otro se muera. Y eso no es lo bueno. La otra persona puede ir por la vida y ni siquiera está enterada de qué está sintiendo. ¿Y qué decides plantar en tu jardín interior? Si te das cuenta, soy reiterativa en esta parte, porque es una pregunta que te llama a la reflexión. ¿Qué es lo que quieres plantar? Y está bien decir, no sé, quiero tener paz, pero no sé cómo hacerlo. Eso es bueno, no tiene nada de malo el no saber, pero es un pasito de decir, quiero buscar hacer algo por mí para sentirme liberada. Quiero tener paz. Eso es importante. ¿Y quién soy yo? Soy Cristina Guisa. Desde hace 15 años acompaño a personas que desean tener paz en su corazón después de haber perdido a un ser amado. Tu dolor fue el mío años atrás. ¿Cómo liberar? Bueno, ya me presenté. ¿Cómo liberar el corazón del sentimiento de culpa? Veamos esta parte. Lo que pude hacer y no hice son recriminaciones. Pude haber hecho más. ¿Qué me faltó hacer? Si nos vemos en retrospectiva, hubiera sido mejor hija, mejor esposa, mejor madre, pude haber estado más presente, pude haber dedicado más tiempo, pude haber hecho, y empiezas a juzgar el pasado. Esa es la primera parte. La segunda parte es, ¿qué pude hacer en tiempos más recientes? Pude haber sido más paciente, estar más presente. Cuando hay un proceso de enfermedad, pude haber buscado un médico o a otro, un hospital u otro, para tener una mejor, una alternativa que le brindara oportunidad a mi ser amado. Y ahora con el tema del COVID, es muy presente este sentimiento, está muy presente. La gente que decidió cuidar a su ser amado en casa y este fallece, se quedan con la idea de que debieron haberlo llevado al hospital y probablemente hubiera tenido la oportunidad de vida. Pero las personas que deciden llevar a su familiar al hospital o porque la circunstancia de salud de esta persona ameritaba la atención hospitalaria y fallece, estas personas también se quedan con ese pensamiento, ese sentimiento de culpa. ¿Por qué no lo dejé en casa? Pude haberlo atendido en casa y probablemente se hubiera recuperado. Empiezan a juzgar los hubiera, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, o tal vez si hubiera hecho tal o cual cosa, hubiera sido diferente. Y no funciona tampoco de esta forma. ¿Por qué juzgamos? Porque creemos que tenemos el control sobre todo y en todo. Y es algo inherente al ser humano, porque la necesidad de control, a lo que realmente responde es a la necesidad de seguridad. Y nosotros creemos que podemos hacerlo todo para preservar salud y vida, cuando no es así. Hacemos lo que podemos,
Pero hay que reconocer algo que es muy importante. Toda decisión tomada en su momento tiene como base el amor. ¿Te has puesto a pensar que la mayor parte de las decisiones que tú tomas, sobre todo en las circunstancias difíciles, han sido pensando en la salud y en la vida de tu ser amado, o en la salud y la vida propia? Eso es amor. Hacemos todo lo posible por preservarlo, pero también tenemos que considerar que no somos dioses ni diosesitos para tener el control sobre la vida y la muerte. Hacemos lo que podemos, tomamos decisiones considerando lo mejor en el momento, pero soltamos y esperamos. Y cuando el resultado no es el que nosotros hubiéramos querido, es importante para tu corazón reconocer que todo lo que hiciste fue por amor. Pude haber dicho más te quiero. En este punto yo quiero decirte, nadie de nosotros despierta cada mañana pensando que puede ser el último día de nuestra vida o de la vida de alguien más. No nos levantamos pensando en ello. La vida es vida. Pero así como le gastamos tiempo, porque hay dos formas, o gastamos o invertimos. Gastamos tiempo en juicios, en recriminaciones y en culpas. ¿Por qué no invertir tiempo en reconocer todo lo que sí hiciste a lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces estuviste presente? ¿Cuántas veces dijiste te amo? Y si piensas, lo dije 100 veces, pero pude haber dicho 101, estás siendo muy severa contigo. Lo dijiste 100 veces y te aseguro que tu ser amado estaba consciente del amor que le tenías. ¿Cuántas veces lo demostraste? ¿Y cuántas veces reñiste? Porque la vida es vida. Nosotros muchas veces tenemos tiempos ásperos con las personas que queremos. Tenemos discusiones, y a veces son discusiones muy bobas, pero llega la reconciliación. Pero a la luz del dolor del presente lo empiezas a juzgar. Por eso es importante hacer esa revisión de comprensión, de amor, de tolerancia y de amor propio, pero también reconociendo el amor que le tenías a tu ser amado. Eso es importante que lo tomes en cuenta. Hay que trabajarlo de manera profunda. Y entender de dónde viene la culpa es el primer paso que se necesita dar para liberar el corazón de ese sentimiento. Específicamente en el duelo, la culpa lo único que va a provocar es que tu dolor sea más profundo y más largo. ¿Por qué? Porque la pérdida de un ser amado por sí misma y de forma natural es dolorosa. Nos duele la ausencia, duele las circunstancias en las que falleció, duele el proceso, duelen muchas cosas, pero un duelo sano es precisamente dolerse, llorar, sentirse triste por la ausencia de ese ser amado. Pero hay otras circunstancias que vienen de este otro lado, de esta parte, que vienen a sumarse. La ira, la culpa, los hubiera, el enojo. Hay muchas otras cosas que vienen a sumarse al duelo, y entonces en lugar de tener un duelo sano, este duelo se viene a complicar. Son parte de ese proceso. Los libros hablan mucho de cómo trascender al dolor, o como Kubler-Ross, que habla de las etapas del duelo, o William Burden, que habla sobre tareas acerca del duelo. Yo lo digo que son momentos en los que te sientes bien, momentos en los que te sientes muy triste, momentos en donde el dolor disminuye, momentos en donde el dolor es más intenso, pero eso es un duelo sano. Hay gente que dice
Yo no lloro y me lo guardo y eso hace daño. El duelo, como lo dice la palabra, es para dolerse y para recibir consuelo y para resignificar la vida y aprender a vivir de una forma distinta, aún con la ausencia de tu ser amado. Aquí sí, en este punto específico, cabe decir el tiempo, porque nadie aprendemos de un día. Hoy muere una persona y mañana ya sé qué voy a hacer con mi vida. No es cierto, no funciona así. El duelo es un proceso que tiene un inicio y debe tener un final. Aquí sí cabe el tiempo, pero un tiempo trabajado, un tiempo con sentido, con un propósito, y aprender qué es lo que necesita tu corazón en este tiempo de dolor. Eso también es importante. Y también aprender a pedir qué es lo que necesitas de las personas que te rodean, porque la gente no sabe acompañar a una persona que está pasando por el duelo. Y no es un pecado, simplemente porque nadie nos ha enseñado cómo acompañar, cómo estar presente, mucho menos qué decir. Y entonces empiezan las frases de échale ganas, ya no llores, tienes que ser fuerte. Y tú dices, ¿y eso cómo se hace? Y luego vienen las exigencias propias. Tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante, tengo que, como si fuera una obligación. Y mientras tanto, toda tu tristeza y todo tu dolor grita por salir. Y tú dices, lo reprimo porque tengo que estar bien. No, no tienes que. Entonces ahí es en donde viene esta parte de entender qué es lo que siente tu corazón, qué es lo que está viviendo, qué circunstancias dan lugar a tal o cual cosa para que lo puedas ver con claridad y abrazarte y pedir lo que necesitas y hacer lo que necesitas o recibir lo que necesitas. Y como te decía, el liberar el corazón de la culpa es un acto de amor para ti y para tu ser amado. Porque tu ser amado no te juzgaría por lo que has hecho o por lo que no hiciste. La que se está juzgando eres tú. El siguiente paso para liberar el corazón de la culpa es dejar de ver en retrospectiva a quien fuiste en el pasado y las decisiones que tomaste. ¿Por qué es importante dejar de ver con juicio el pasado? Porque hoy eres una persona diferente a la que fuiste hace 5 meses, 1 año o hace 10 años. Hoy tienes una experiencia distinta, un criterio distinto, tienes vivencias que te han enriquecido y que te hacen ver la vida de una forma distinta también, diferente. Y con la experiencia de hoy, comienzas a juzgar a quien fuiste en el pasado. Pero la persona que fuiste en el pasado tomó las decisiones que en su momento consideró que eran las acertadas. O se enojó por lo que consideró que era digno de enojarse. O a lo mejor hoy tienes más control de tu carácter, de tu temperamento, y empiezas a juzgar la falta de control de temperamento que tenías 10 años atrás. Eso no es justo. Es como juzgar a un niño. Te voy a poner una analogía que dice, imagínate hoy que tengas 30, 40 o 50 años y te juzgas siendo una niña de 2 años. Una niña de 2 años que no podía hablar correctamente, que no podía comer correctamente, que hacía todo un reguero en la mesa. Y dices, qué barbaridad, ¿cómo es posible que yo hiciera todo eso? Pues porque tenías 2 años. A los 2 años era imposible que tuvieras la coordinación para comer como lo haces hoy. Era imposible que a los 2 años tuvieras la adicción que tienes hoy. Lo mismito pasa
en nuestra edad adulta. Hoy tienes una experiencia distinta y una visión distinta y empiezas a juzgar a la que fuiste hace 5 años o 3 años atrás. Estás juzgando como si juzgaras a esa niña de 2 años. Espero darme a entender con lo que te estoy diciendo. ¿Cómo volver a tener paz en el corazón después de la pérdida? Muchas veces decimos, es que tengo que ser fuerte, y la fortaleza no radica en reprimir las emociones, es reconocer lo que se siente, y cuando lo reconocemos lo abrazamos, lo desahogamos y le damos un cauce. Aquí es en donde entra lo que te decía, al dolor se trasciende. Los sentimientos fueron dados para ser expresados, no para reprimirlos, porque cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, lo único que hacemos es enfermar nuestro cuerpo. Hace poco leía un artículo, no recuerdo, no lo voy a decir en inglés exactamente, pero es la institución que atiende enfermedades cardíacas en Estados Unidos. Y si te interesa el artículo te lo puedo mandar, es una liga que está en internet, que habla sobre el síndrome del corazón roto. Este síndrome está presente en las personas que han vivido una situación de alto impacto emocional y que afecta de manera momentánea, es decir, no es una enfermedad a largo plazo, pero afecta de manera momentánea la funcionalidad cardíaca. Sí existe. Entonces, opresión en el pecho, falta de aire, desgano, taquicardia. Tiene que ver un tema con la función ventricular del corazón. Y está dado en las personas que han tenido una situación de alto impacto. La pérdida de un ser amado, la pérdida laboral, la noticia de una enfermedad terminal, algo que les afecte profundamente. Obviamente, conforme pasa el tiempo y el impacto de esta emoción disminuye, esa afección momentánea, esa afección cardíaca que es momentánea, se restablece en su funcionalidad normal. A esto se le llama el síndrome del corazón roto. Entonces, imagínate si tú estás atravesando por el duelo, por la pérdida de un ser amado, empiezas a tener ataques de pánico, taquicardia, problemas de sueño, problemas con la alimentación, crisis de ansiedad. Y si tú no desahogas tus sentimientos, todo eso te lo tragas y eso daña el cuerpo de manera física. ¿Cuáles son las enfermedades que mayor presencia hay en un proceso de duelo? Gastritis, colitis, el sistema inmunológico se deprime, entonces mayor facilidad para enfermarse, pues alguna infección estomacal o alguna infección respiratoria, un resfriado o una cosa así. Dolores de cabeza y en sentidos un poco más delicados, contractura muscular, dolores de cabeza frecuentes. Entonces es importante desahogar el sentimiento y dejar a un lado esas creencias de si lloras mucho no lo dejas descansar. No es cierto, ni tú ni yo tenemos la incidencia ni el poder en el descanso de una persona, porque si nuestros sentimientos fueran negativos para el descanso de un ser amado, simplemente Dios no nos lo hubiera dado. Así de sencillo, no nos hubiera dado la posibilidad de expresar nuestro dolor a través del llanto. Así que considéralo. Hay que trabajar con la negación, la tristeza, la culpa, el perdón, obviamente, un proyecto de vida, un sentido de vida y un propósito de vida. Y el perdón por las cosas que dije o que hice cuando estaba en el invierno
de mi vida. ¿Por qué hablo del invierno de mi vida? Porque en ese momento no tenía la conciencia que tengo hoy. ¿Qué crees que tienes en tu corazón que necesita ser perdonado? Ya sea por tu ser amado o por ti misma. Esta es una reflexión que te invito a tener en los días siguientes. Y si quieres, puedes compartírmelo a través de un correo electrónico o en los comentarios. Te voy a leer un pequeño fragmento del libro Una caricia para el alma. Este libro es de mi autoría. Lo lancé este año y dice: la muerte llama a la vida. Lo dijo algún filósofo en algún momento de la historia. Si tenemos mayor conciencia de nuestra finitud, es probable que valoremos más la vida. Todos somos seres finitos, pero nadie queremos hablar del tema porque nos causa incertidumbre, miedo. Y tampoco es un tema para hablarlo en la sobremesa con un café después de la comida. No es un tema para ello. Pero si nosotros el día de hoy decidimos cómo queremos vivir, las cosas van a cambiar mucho. Y bueno, pues rápidamente me permito presentarte el índice del libro que tengo, que habla del duelo desde la tanatología, una realidad existente, una nota personal. Aquí te comparto un poco de mi testimonio. El capítulo 1 habla sobre el duelo, todo el proceso de duelo, el enojo con la familia, con los médicos, el proceso de la comprensión, el enojo contigo, la culpa, el momento de la negación, el hablo del perdón, la tristeza y la depresión, cuál es la diferencia entre una y otra, la parte importante sobre fe y espiritualidad, cómo honrar la memoria de tu ser querido, el momento de despedirse, cómo lo hago. Y hay hablo sobre el sentido de vida, una vida con propósito, y un capítulo especial dedicado a las personas que han perdido a un ser amado por COVID-19. Tiene un valor de 147 pesos y lo puedes adquirir en Hotmart a través de tarjeta de crédito o de débito.